Bueno, ahí está en grabación, así que bueno, después la subiremos al campus. Bueno, primero una brevísima introducción, perdón. Hoy estamos en una semana de paro de CONADU. Yo estoy totalmente de acuerdo con el paro de CONADU. De hecho, la primera semana de paro no hubo clases. Simplemente a nosotros nos coincidió con que el lunes pasado fue feriado, entonces ustedes perdieron 2 clases seguidas de la parte teórica conceptual, con lo cual, y para evitar males mayores, vamos a darlo en esta modalidad, pero quiero que tengan totalmente en claro que en mi caso personal, que es la política de la cátedra, nuestra cátedra, cada docente hace lo que su conciencia le indica. No hay una posición determinada por la cátedra, por eso no van a ver una información respecto de tal día no damos clase o tal día sí damos clase, simplemente ponemos notas. Por eso esta clase virtual, para tratar de que bueno, no los perjudique todo lo que los perjudica perder las clases. Lamentablemente, ni ustedes ni nosotros somos los culpables de eso. Desde nuestro punto de vista, digo, de los docentes, el culpable es el gobierno nacional, y estamos sufriendo las consecuencias de ese abandono de, de la universidad pública. Entonces, quiero que quede claro que esto está en función de, bueno, no llevar el cuatrimestre a una situación casi de pérdida, por un lado. Por otro lado, nosotros, la gente que forma parte del equipo docente de informática aplicada, ofreció clases de consulta para laboratorio, no el viernes pasado, que fue presencial, sino el viernes anterior. No hubo mucha asistencia. Yo les recomiendo que traten si están siguiendo la asignatura y tienen intenciones de, como todo el mundo, de promoverla, que traten de participar en esas actividades, porque justamente se hacen para tratar de que ustedes no pierdan el cursado. Y son valiosas más allá de que... ¿Se cortó? Sí, me parece que sí. Bien, ahí está. Voy a compartir la pantalla. Y ahí ustedes deberían estar viendo la presentación. Si confirman. Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Perfecto, bueno. Bien, entonces de lo que vamos a hablar hoy es de un nuevo tipo de datos, nuevos tipos de datos que tienen lenguaje C, que nos ayuden a representar ciertos conceptos que no están directamente representados en los tipos que conocemos hasta ahora. Nosotros trabajamos con analogías entre conceptos muy concretos, como podrían ser los números, por ejemplo, los números naturales,
asociados a tipos que el lenguaje ya tiene definidos. Es decir, cuando ustedes programan en C y quieren utilizar un número, algo que va a ser un número natural, utilizan una variable, un tipo de variable llamado int, ¿no? Eso tiene una correspondencia unívoca, o sea, 1 a 1 con el concepto matemático de número natural. Cuando queremos usar un número racional, digamos, usamos la variante de tipo de datos float o double, que nos va a representar un real en realidad, más que un racional, ¿no? Un número real, es decir, lo que ustedes ya conocen como el concepto matemático de número real, en el lenguaje C tiene una interpretación directa, también biunívoca, una correspondencia directa biunívoca con las variables double o float, ¿no? Simplemente difieren en la precisión, o sea, la cantidad de posiciones que hay detrás del punto decimal. Y bueno, incluso podríamos hablar de conceptos que a lo mejor no son tan matemáticos como lo que sería un carácter, ¿no? Fíjense de que para manejar strings, que es algo que, es decir, cadenas de caracteres, hay que, en realidad, crear algo que es un arreglo, que tiene un formato específico, es decir, termina con un byte en 0, pero no es un tipo fundamental del lenguaje. Entonces, el lenguaje tiene muy pocos tipos definidos, los enteros sin signo, todas las variables que representan números pueden ser con o sin signo. Pero hay en los programas informáticos de todo tipo, pero en particular los que vamos a usar nosotros en las aplicaciones de este lenguaje a la electrónica. Esperen que tengo a alguien más que quiere entrar. Ahí los admitimos. Bien. Cuando en muchas situaciones de aplicación en el campo de la ingeniería electrónica, nosotros vamos a necesitar representar algo, un concepto que es parte de nuestro problema y que, digamos, no es precisamente un int o un float o un char o lo que fuese. Un ejemplo típico de eso es un instante en el tiempo. Yo cómo puedo determinar en forma, digamos, completa un instante en el tiempo, es decir, ahora. Yo podría decir, bueno, hoy, en este momento, son las 8 y 41, 42 y tantos segundos, que podría contarlos también, del día 30 de marzo de 2026. Eso es, si uno lo ve como un solo concepto, eso representa un instante de tiempo. ¿Se entiende el concepto? Ahora, no hay, en los tipos que el lenguaje incluye dentro de su definición, algo que me permita representar eso directamente. Tanto como los instantes de tiempo, como un montón de otras cosas. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen determinada, una partícula, qué sé yo, la masa, la velocidad y la aceleración de una partícula son variables que definen no solamente a la partícula por sí misma, sino las condiciones de movimiento en las que se encuentran. No estoy hablando, obviamente, de mecánica cuántica, sino de mecánica clásica, ¿no? Ustedes aprendieron en física 1. Bueno, representar todo eso junto, yo lo puedo hacer con variables, un montón de variables sueltas, es decir, masa, puedo ponerle, qué sé yo, doble masa y la expreso en gramos, o la expreso en moles, o lo que a ustedes se les ocurra. También puedo hacer lo mismo con la velocidad y la aceleración. Pero en realidad lo que tengo es una colección de cosas separadas. Y si yo tengo no una, sino 1000 partículas, o 1000 elementos más macroscópicos que una partícula, qué sé yo, 1000 botellas en una línea de almacenamiento, voy a tener una cantidad de variables muy grande que no tiene inmediatamente una asociación entre sí como si lo tiene el concepto, ¿no? No sé si eso queda claro. Bueno, el lenguaje les permite
crear una forma de representar datos que están fuertemente correlacionados a través de una construcción sintáctica que nosotros vamos a usar en nuestro programa, que se llaman estructuras. Ustedes muy probablemente hayan ya visto este concepto con la palabra registro, ¿no? Registro es algo que se usa en informática, pero nosotros no lo vamos a usar en informática aplicada por dos razones. La primera, porque el lenguaje que estamos usando tiene una terminología distinta para ese agrupamiento de variables que de alguna manera están relacionadas. No digo que sean dependientes entre sí, pero están relacionadas porque se refieren, por ejemplo, a un mismo objeto, o se refieren a un mismo instante de tiempo, yendo al ejemplo que les di con el instante de tiempo, digamos, expresado en fecha, hora, minutos, segundos, décimas, etc. De representarlo con otro nombre. Ese nombre se conoce en C como estructura. Una estructura es, como les dice esa diapositiva que tienen en pantalla, una colección de variables. Esto es muy importante. Una estructura, ya desde el vamos, es un conjunto. Yo diría que una estructura es dos o más variables, o puede haber una estructura de una sola variable. Tiene sentido en situaciones muy particulares, pero en el caso general, digamos, es una colección de variables de tipos diferentes, o de tipos iguales, también puede ser, de tipos iguales que refieren a cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero representar un punto en el plano, en el espacio euclidiano tradicional, pero tridimensional, voy a tener tres componentes, X y Z, ¿no? Los tipos de esas componentes van a ser iguales. Si los represento con números naturales, será int, y si los represento con números reales, será double, pero en definitiva los tipos son los mismos. Pero yo puedo nombrar, digamos, a la posición de ese punto en el espacio tridimensional como un conjunto que está definido en una estructura, agrupada bajo un solo nombre. Y esto, ¿cuál es el punto que a nosotros nos va a interesar? No como se hace sintácticamente, porque eso ustedes lo pueden ver en el material que tenemos sobre el lenguaje C, en los ejemplos, le pueden preguntar a ChatGPT, a Claude, qué sé yo. Eso lo pueden ver en miles de fuentes. Es importante que entiendan el concepto. Una estructura se introdujo en el lenguaje C para representar un concepto que tiene una coherencia como concepto, pero no se puede representar con un tipo fundamental, es decir, con un int, con un float, con un char, con un doble, o con lo que venimos usando en todos los programas, ¿no? ¿Por qué no usamos la palabra registro? Bueno, básicamente porque C lo nombra como estructura, y segundo, porque nosotros vamos a usar en informática aplicada la palabra registros para referirnos a agrupaciones de bits dentro de los microcontroladores. Eso es muy importante. Entonces, esa terminología la vamos a tener que cambiar un poquito. Pero conceptualmente son lo mismo. Ustedes en informática, en la materia del segundo cuatrimestre, ya vieron registros, esto es eso. Esto ayuda, no es que organizar dato complicado como dice ahí, ayuda a conceptualmente definir un concepto nuevo. Por ejemplo, si yo defino algo que se llama instante de tiempo y lo asocio a una estructura que es capaz de contener la fecha, la hora, el año, los minutos, los segundos, las décimas de segundo, las milésimas de segundo, lo que ustedes quieran. Si yo logro hacer esa asociación, después en mi programa voy a poder declarar variables instantes de tiempo. Eso es bastante interesante porque permite algo que en este momento es fundamental que ustedes entiendan. Uno, ustedes saben, puede hacer un programa y resolver un problema a través de un programa, y hoy todavía es muchísimo más fácil porque uno le tira un buen prompt a un modelo LLM y les va a dar el programa listo, y ya, y eso funciona y listo.
ustedes tienen que entender lo que hace el programa. Entender lo que hace el programa muchas veces tiene que ver con entender cómo juegan los distintos conceptos que ustedes tienen metidos adentro de ese programa. Entonces, las estructuras sirven para declarar formatos que van a darnos la representación de un concepto que antes no podíamos representar sino con una cantidad de variables bastante, bastante importante. No quiere decir de que voy a tener menos variables, quiere decir que voy a tener todas las variables que pertenecen a un mismo concepto agrupadas, y que voy a poder tratarlas como una unidad, que es lo que dice la última frase de esta diapositiva, que es muy importante para la comprensión. Es decir, estamos en un momento, un segundo que llegó alguien retrasado. Ahí está, bueno. Entonces, es importante en este momento que nosotros sepamos entender el código. Yo diría que es muy importante que podamos hacer código, porque todavía no estamos en un estado donde uno se lo tire a algún modelo que lo fabrique y lo haga perfecto, pero más allá de eso, nosotros así obtengamos algo de esa naturaleza de cualquiera de los modelos que a ustedes se les ocurra, ChatGPT, todos los ejemplos que di, ustedes tienen que entender lo que produce ese modelo si es que van a usar eso, porque no entenderlo es un poco suicida, digamos, ¿no? En definitiva, si el programa hace algo importante y ustedes están comenzando una trayectoria dentro de la carrera que los va a preparar para hacer programas que van a controlar cosas delicadas, como por ejemplo, no sé, una caldera, como por ejemplo una línea de montaje. Entonces, los errores en un programa de control sobre ese tipo de procesos pueden llevar a consecuencias bastante graves. Es decir, la recomendación es, hay que entender exactamente qué es lo que hace un programa y sobre todo, si lo hago yo o si mi responsabilidad es que ese programa funcione bien, ¿no? Bueno, vamos a algunos conceptos básicos de estructuras. Vamos a una simplificación del ejemplo que yo di. El espacio euclidiano en plano, ¿no? En dos coordenadas, X y. ¿De dónde parte toda la geometría euclidiana? De la definición de punto, que es una ubicación en el plano definida por dos coordenadas. Para simplicidad del ejemplo que les voy a dar, supongamos de que las coordenadas son enteras, digamos, de que no podemos posicionar los puntos en 4,5, x igual a 4,5, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una figurita que les dice, acá tenés un punto definido como tal por su naturaleza, es decir, es un punto es un lugar en el plano euclidiano, y por sus dos coordenadas, el valor de la abscisa, 4, o sea, de la variable x, y el valor de la ordenada, 3, que es el valor de la variable y, ¿no? Bien, esto lo puedo representar en un programa con dos variables enteras, ¿no es cierto? ¿Qué problema hay? Quizás lo hayan hecho en alguno de los ejemplos, pero hay una forma mejor de representarlo. Y es a través de esto que ustedes tienen definido acá. Yo puedo juntar esos dos componentes en términos de asociarlos a algo que es otra cosa más allá que una abscisa y una ordenada. Es un lugar en el espacio. Entonces defino algo que se llama estructura punto, como está definida ahí. Fíjense, tiene una forma muy particular. Ustedes tienen que definir una estructura, es decir, tienen que decirle al compilador de qué está compuesta esa estructura y qué nombre le van a dar a esa estructura. Entonces, usan una palabra reservada del lenguaje, que es struct, que simplemente lo que hace es decir, lo que viene a continuación es la definición de una estructura, en términos del lenguaje C, tiene este nombre, que se llama punto, y está formada por estas variables. ¿Sí? O sea, esta declaración entre llaves
todo lo que está entre llaves, digamos, incluso las dos palabras struct punto, forman lo que conocemos como la declaración de una estructura. Siempre tiene que estar encerrada entre llaves, siempre tiene que terminar con un punto y coma. Y lo que está entre llaves puede ser una cantidad de cosas. Esencialmente diría variables de algún tipo ya definido, por ejemplo estos, incluso son reentrantes las estructuras en el sentido que yo puedo dentro de una estructura meter otra estructura, ya vamos a ver un ejemplo de eso, ¿no? El nombre es optativo, puede haber estructuras que no tienen asociado un nombre, vamos a ver que eso sirve para determinadas cosas y cómo eso sirve, ¿no? Pero bueno, este rótulo, que en este caso, en este ejemplo que les estoy dando es la palabra punto, da nombre a la estructura y después yo puedo declarar variables que sean struct punto. Cada uno de los campos o lo que está dentro de la estructura, o sea, esto que ven acá, int x, y se llama campo o miembro de la estructura, ¿no? Bueno, ustedes pueden rehusar los nombres, digamos, en general eso no es bueno para la claridad del programa, pero se puede hacer. Hay una cosa muy importante y es que cuando un campo está dentro de una estructura, tiene una dependencia relativa con esa estructura. Entonces, vamos a ver que la declaración de la estructura nos permite acceder a esos campos usando un operador muy particular que ya les voy a presentar. Y entre distintas estructuras, los nombres de los campos pueden ser similares, simplemente una característica del lenguaje. Hay un punto que me interesa muchísimo que les quede bien en claro. Cuando yo declaro una estructura, estoy definiendo un nuevo tipo de variables. Entonces, eso hace que el lenguaje sea extensible respecto de los tipos de variables que puede manejar. Y me voy al ejemplo del instante en el tiempo, que les di al principio. Si yo creo una estructura que diga struct, instante en el tiempo, y después defino todos los campos de esa estructura, para que representen el año, el mes, el día, la fecha, la hora, los minutos, los segundos y las décimas, centésimas o milésimas de segundo, estoy ampliando, de hecho, el tipo de cosas que puedo manejar en mi programa a todo lo que ya trae el lenguaje, más cosas que creo yo. Esto es muy importante. Al definir una estructura, declararla como hicimos recién, yo estoy haciendo que el lenguaje tenga una herramienta más, pueda representar cosas que antes no existían como tipos de variables, ¿no? La declaración, digamos, puede ser seguida por una línea de una cantidad de una lista de variables. Entonces, esto que está acá, que es struct punto, está la definición. P, Q y R simplemente les dice P, Q y R son tres instancias, tres sujetos distintos, pero son los tres estructuras punto. ¿Entienden eso? Como ustedes ponen int A, B, C, y eso les dice al compilador de que van a usar tres variables enteras cuyos nombres son A, B y C, lo mismo pasa con las estructuras. Esto es completamente coherente con lo que se hace con los tipos fundamentales. Es muy importante entender de que una estructura, como cualquier variable, ocupa espacio en la memoria, y ese espacio es, como mínimo, el tamaño de las variables que forman parte de la estructura. Un segundo que vamos a admitir a alguien más. Bien, ahí está. Cuando yo hago esta declaración que está acá,
lo que se hace es reservar espacio para 3 estructuras del tipo punto, ¿no? Ustedes ya se habrán dado cuenta, una estructura ocupa más que un entero o que un número de puntos flotante, ocupa un espacio que yo siempre puedo definir, puedo conocer a través de el operador sizeof, como habrán visto o van a ver en los ejemplos prácticos. Lo importante es que a partir de esta declaración, digamos, estoy haciendo una cosa muy importante. Estoy diciendo, en mi programa voy a usar un concepto llamado punto que está representado de esta forma. Estoy diciendo cómo está representado. En este caso, este ejemplo que les estoy mostrando está representado por 2 campos enteros. Y a partir de ese punto, de ese instante, digamos, en que se produce la declaración, o sea, que se ejecuta en el programa, el compilador, o mejor dicho, la ejecución del programa supera ese punto, ya a partir de ahí puede aceptar declaraciones de struct.p4, qué sé yo. Bien, hay casos en el que uno pone una declaración de estructura que no tiene una lista de variables, es decir, simplemente defino, bueno, una estructura punto es así, no necesariamente debo hacerlo, con lo cual estoy declarando cómo es la estructura y cómo va a ser. Bien, fíjense, acá tienen una línea de programa que introduce una nueva variable. Entonces, ¿cómo analizamos esa variable, digamos, con la regla china? Es decir, leemos de derecha a izquierda. O sea, pt es una variable, cuyo nombre es pt, del tipo struct.punto. Es decir, de que yo voy a poder usar pt para todo lo que un struct.punto sirva, que básicamente es representar puntos en el espacio euclidiano, y que, bueno, voy a poder utilizar una serie de operaciones que ya vamos a ver. Difieren las estructuras de los tipos fundamentales en qué cosas se pueden hacer, ¿no? Las estructuras siempre se pueden inicializar, es decir, yo puedo ponerle, como dice acá, un valor a los campos. Fíjense esta declaración que está acá. Struct.maxpt igual, igual y las llavecitas, lo que hacen es crear una estructura punto, como vimos, o sea, con el lugar para 2 variables enteras, y a continuación le pone 320 a X y 200 a Y. ¿Por qué pasa eso? Porque tengo igual y esto que está entre llaves, que es lo que se conoce como una lista de inicialización. Entonces, después que se ejecuta esa línea, ustedes ponen esa línea en un programa, cuando el programa, supónganse que están haciendo una sesión de debug, cuando ejecutan esa línea, ustedes lo van a poder ver en el debug, en el laboratorio, o si lo hacen en casa, que aparece una variable que se llama maxpt y que el campo X vale 320 y el campo Y vale 200. O sea que una estructura, una primera cosa que nos está diciendo este slide, es que se puede inicializar, sus campos se pueden inicializar. Esta no es la única forma en que ustedes pueden inicializar los campos de una estructura, pero es una forma conveniente cuando uno crea algo que ya tiene un estado inicial. Yo ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un punto que se llama maxpt, que está en la coordenada 320, 200, en las coordenadas x igual a 320 y igual a 200. O sea que ya estoy creando un punto en el espacio, pero no indefinido, sino con un posicionamiento explícito, que está en x320 igual a 200. ¿Alguna duda con esto? Bien, si no hay duda, seguimos y no perdemos mucho tiempo. ¿Cómo hacemos
para acceder a los campos de una estructura. Dijimos que una estructura tenía variables adentro, esas variables se llaman campos o miembros de la estructura. ¿Cómo hacemos para ponerle un valor determinado o para saber cuánto vale? Porque si yo uso estructuras en mi programa es justamente para acceder a esos campos, para cambiarle el valor, para hacer operaciones matemáticas con eso. Por ejemplo, qué sé yo, si estoy trabajando con un programa, estoy haciendo un programa que maneja vectores y estoy utilizando esa definición de punto en el espacio euclidiano que ya hice con la estructura punto, seguramente para sumar vectores voy a tener que hacer algo con explicar Pitágoras, digamos, con los campos del primer, los puntos que me definen el primer vector y los puntos que me definen el segundo vector, ¿no? Bueno, la forma de acceder a un campo en una estructura es a través de un operador que es el punto. Y esto, tenganlo presente porque es de utilización acá y en algo que vamos a ver más adelante en lenguaje moderno. Por ejemplo, maxpt.x me daría el acceso a la variable entera x, o sea, la abscisa del punto maxpt que declaré en el slide anterior. Es nombre de la estructura, punto miembro. El operador punto lo que hace es referenciar el x a una instancia particular, a un punto en particular, porque en mi programa me interesa ser determinístico. En realidad, nosotros, digamos, en ingeniería y más allá de vuelta de la mecánica cuántica, lo que tratamos de hacer es siempre estar en un mundo determinístico, por más que el mundo real no lo sea, ¿no? Fíjense, supónganse de que ustedes tienen el punto PT que habíamos dicho antes en el espacio y quieren mostrar sus coordenadas en pantalla. ¿Cómo lo hacen? Bueno, si quiero mostrar algo en pantalla, yo ya sé que en C se utiliza una función de librería que se llama printf, que tiene una cadena que define el formato. Esto simplemente dice que voy a representar en pantalla números decimales, digamos. Y fíjense cómo está usado. Nombre de la estructura, un punto y el nombre del campo. Esto lo que me manda a pantalla es el valor que tenga X, el valor que tenga Y. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la magia de que aparezca en pantalla el valor que tiene X y el valor que tiene Y? El operador punto. El operador punto les refiere este nombre de variable a este caso específico de estructura. Si yo tuviese 20 puntos diferentes, yo podría mostrar las coordenadas de cada uno de ellos, obviamente cambiando la parte izquierda, lo que está a la izquierda del punto, poniendo el nombre del punto que corresponde, ¿sí? ¿Eso está claro? Es un operador el punto. En C en particular, y para las estructuras, es un operador que tiene ese efecto. Va a permitir ver el valor, no solo verlo, sino también cambiarlo. Yo podría poner pt.x igual a 20, y lo que hago es simplemente desplazar ese punto a la abscisa 20. Si no toco y, seguirán con el mismo valor de y, pero le corro la abscisa. Y lo mismo podría ser para la ordenada. Bien. Dice de allí que las estructuras pueden anidarse. Anidarse quiere decir que puede haber una estructura dentro de otra. Fíjense, si seguimos con el ejemplo de la geometría euclidiana, ustedes parten del concepto de punto y después van al concepto de recta y de segmento, y terminan en un momento en los polígonos, ¿no es cierto? Hay polígonos regulares y irregulares. Supónganse que el polígono regular de lo más común es un rectángulo, ¿no? Bueno, en un sistema euclidiano de dos coordenadas yo puedo definir un rectángulo sabiendo que es un rectángulo, o sea que
es una figura regular, una construcción geométrica que tiene sus dos lados paralelos y otro par de lados paralelos, y lo puedo definir mediante dos puntos. Si yo defino el ángulo, el punto del vértice inferior izquierdo o el vértice y el vértice superior derecho, yo ya puedo trazar el rectángulo sin ningún problema, ¿no? Lo mismo podría ser al revés, ¿no? O sea, el vértice superior izquierdo y el inferior derecho, como es regular, el rectángulo es un polígono regular, yo ya sé cómo trazarlo, cómo dibujarlo. Y la verdad es que esto me da lugar a que yo pueda hacer una cosa como esto. Fíjense. Puedo crear el concepto de rectángulo, que es algo que todos tenemos bastante claro. Yo digo rectángulo, ustedes se imaginan de qué estoy hablando. Eso, un polígono regular de 4 lados con 2 lados paralelos y otros 2 paralelos por su lado, cuyos vértices son ángulos rectos. Eso es lo que define un rectángulo. Eso es conceptualmente. Bueno, desde el punto de vista de representar un rectángulo en un programa C, yo lo podría hacer con lo que ya hice antes, con esta definición que tengo, esta declaración que tengo acá. Donde, bueno, el rectángulo, como va a ser una agrupación, o sea, tengo más, yo no puedo con una sola variable definir un rectángulo. Si es un rectángulo de área 4. Bueno, hay infinitos rectángulos que tienen área 4. Con lo cual, eso no me ayuda mucho al determinismo que dije que tenían que tener los programas que queremos hacer. En cambio, esta definición lo que hace es, fíjense, los miembros de la estructura rectángulo son a su vez estructuras. Esto se puede hacer. Simplemente porque como es un rectángulo, yo puedo representarlo mediante dos puntos, los puntos de cualquiera de sus diagonales. Tengo que elegir una, ¿verdad? En este caso, elegí la representación con la diagonal del ángulo del vértice inferior izquierdo y el vértice superior derecho. A partir de que en mi programa yo puse esa declaración, ya puedo crear variables del tipo struct rect. Ahí está puesto rect para no poner la palabra rectángulo que es larga, pero bueno, si ustedes quieren poner rectángulo, o Pepe, como ustedes quieran, pero volvemos a un ejemplo, a algo que me interesa sobremanera. En la primera clase yo les decía, un programa es un formalismo matemático. Entonces, todos sabemos que los formalismos matemáticos tienden a complicarse. Entonces, cuanto más descriptivo sea el nombre de lo que yo estoy usando, mejor es para la comprensión. Si yo a la estructura que representa un rectángulo le pongo S4, para el lenguaje es exacto, para el compilador es exactamente lo mismo, no tiene la menor diferencia. ¿Cuál es el punto? Que S4 a mí como persona no me dice mucho de qué es eso. En cambio yo le pongo rectángulo o rect, como ustedes quieren. Ahí rect podría ser medio ambiguo porque podemos pensar, no, definir una recta, no, bueno. Supónganse que ahí dijese rectángulo. Yo ya sé que representa un rectángulo que, digamos, salvo que el programador haya entrado en el delirio, cosa que a veces ocurre con estos modelos que usamos, que programan solos, el nombre de las variables tiene que ser representativo de lo que ustedes están manejando con una variable. Ustedes pueden poner, para denotar una temperatura, la letra T o la letra Z o cualquier cadena de caracteres que a ustedes se les ocurra, hasta el máximo de caracteres que acepta un identificador en el compilador que estén usando. Eso depende del compilador que estén usando. Pero la verdad es que si es una temperatura, lo mejor que yo podría hacer es poner la palabra temperatura para que en el programa fuente se vea de que lo que estoy tratando de representar,
o lo que eso representa es una temperatura. Eso es algo que sí, nosotros podemos elegirlo casi arbitrariamente, y la verdad que podemos acertar o meter la pata bastante, porque cuando ponemos nombres A, B, C, ejemplo, y el nombre no me dice nada acerca de qué va a representar ese ABC. A lo mejor son variables enteras. Bueno, pero si no un contador de algo, pónganle contador de lo que fuere. Y si una cosa es una temperatura, pónganle temperatura de lo que fuere. Se puede, no hay problema, eso no hace que el programa sea más grande, porque eso se compila y después se transforma en una referencia que tiene la forma de un puntero, así que lo que uno pone en el fuente, en eso, en los identificadores, no impacta para nada, digamos, en el tamaño del programa, ni en la velocidad a la que se va a ejecutar, ni mucho menos, ¿no? Así que bueno, eso es una recomendación. Uno le puede poner nombres completamente no relacionados con lo que representan y el programa va a funcionar igual. El punto es que cuando yo leo el fuente es bastante más difícil entender para qué usé cada cosa, ¿no? Fíjense, una vez declarado así, digamos, la estructura rectángulo, digamos, podemos declarar algo como una pantalla. Imagínense, cualquier pantalla de las que nosotros usamos todos los días tiene es claramente un espacio euclidiano con coordenadas enteras. ¿Por qué? Porque todas las pantallas están compuestas por puntos. Esos puntos en particular se conocen con el nombre píxel, todos sabemos lo que es un píxel, y la verdad es que una pantalla es un rectángulo formado por un montón de puntitos, y cada uno de esos puntitos tienen atributos que le dan distinto color, distinto brillo, lo cual le permite representar cosas y que sean visibles al ojo humano. Bueno, esta declaración que hay acá me está diciendo pantalla es un struct rect, es decir, es un rectángulo. Está definido por dos puntos, básicamente como en cualquier pantalla, digamos, en este caso el ángulo inferior izquierdo, el ángulo superior derecho. Fíjense, ¿cómo accedo, por ejemplo, a un punto de la pantalla? Bueno, tengo que hacer una secuencia de dependencias. De la pantalla tengo que identificar un punto y de ese punto tengo que identificar cuál es el miembro de la estructura punto que quiero. Entonces esto que está acá se va a referir a la variable x exclusivamente del punto PT1, o sea, de la convención que adoptamos de la esquina inferior izquierda, ¿no? Acá dice, esto que está acá, se refiere a la coordenada x del miembro PT1 de la pantalla. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No es muy difícil esto. Pero entienden cómo yo puedo construir cosas que no estaban en el lenguaje C. El lenguaje C es muy simple, tiene 32 palabras reservadas, o sea, extremadamente simple. Pero a la vez tiene posibilidades de extenderse, ¿no? Y las estructuras son una herramienta extremadamente útil para extenderse. Algunas cosas sobre qué puedo hacer con una estructura. A diferencia de las variables int o las variables double, yo no puedo usar la suma de estructuras. Es decir, no puedo usar el símbolo más y con eso sumar dos puntos. Por lo menos no directamente. Voy a poner PT1 más PT2. Eso no está definido, no lo puedo hacer. Y básicamente hay dos operaciones, en realidad 4 operaciones, digamos, que se pueden ejecutar sobre una estructura. Se pueden copiar, es decir, yo puedo hacer que una estructura, siempre del mismo tipo que la estructura original, poner un igual y hacer que todos sus campos valgan lo mismo que la estructura que está del otro lado de la asignación.
Puedo asignarle valores, como les mostré a sus miembros a través de una lista de inicialización. Una cosa muy importante, puedo saber la dirección de memoria de la estructura. Y acá vamos a un punto que se desarrolló en las clases de práctica y nosotros en forma muy rápida vimos cuando vimos la estructura lógica de la memoria. Cuando vimos la estructura lógica de la memoria, yo les decía, es el modelo de la memoria lógico, que no necesariamente coincide con el modelo físico, es una pila de celdas, cada una de las cuales se llama palabra, que tiene una dirección que es distinta a todas las demás dentro de una plataforma de cómputo y que tiene un contenido. Bueno, esa dirección nos va a servir para ubicar las cosas que queremos manipular en un programa. Toda variable que nosotros usamos en un programa está en algún lugar de la memoria. Y para toda variable nosotros podemos obtener esa dirección de memoria, que es la forma de saber dónde está una variable, mediante un operador que es este que está acá, que se llama ampersand, o bueno, la I inglesa, digamos, ¿no? Si yo antepongo ese operador a un nombre de variable, lo que me va a dar como resultado la aplicación del operador es su dirección. O sea, me dice dónde está en la memoria. Esa dirección yo la puedo usar para hacer lo que quiera con eso porque tengo la dirección en memoria, ¿no? Otra operación legal es tener acceso a sus miembros. Cuando uno habla de copia y asignación, ustedes saben, en C, las funciones reciben sus argumentos y devuelven lo que devuelven, si es que lo hacen, por copia. Es decir, no tocan el original y reciben una copia. Lo cual me permite de que yo, como la copia es una operación legítima para las estructuras, yo puedo pasar una estructura como argumento de función. Y también puedo tener una función que retorna una estructura. Y acá hay algo que también es muy importante. Piensen esto. Todas las funciones que usaron en C, en lo que hicieron en la informática y lo que están haciendo en informática aplicada. Uno puede devolver una variable, o puede no devolver nada si la función es void, ¿no? Pero supongamos una función que sea int. Yo pongo return x. Entonces, bueno, puedo devolver x, no puedo return x, no puedo poner return x, y. Eso es un error sintáctico. Una función no acepta ese formato y en C no se puede devolver dos valores, ni 3, ni 4, ni 20. Por lo menos directamente. Lo que sí puedo hacer es devolver una estructura. Supónganse esto. Si yo hago una función que duplica, o sea, que crea un rectángulo el doble de grande que un rectángulo dado, ¿cómo podríamos hacerlo eso? Bueno, lo hacemos con una función, como dije. ¿Qué argumento le damos? Bueno, yo diría, si ya hicimos una estructura que representa un rectángulo, el rectángulo que queremos duplicar en su tamaño. Bueno, la función hará lo que tenga que hacer, básicamente va a tener que multiplicar por 2 la abscisa, por 2 la coordenada y mantener fijo el punto de origen, si ustedes quieren, el punto inferior izquierdo, digamos, y después tiene que devolver el rectángulo. Entonces, ¿cuál es el tipo de esa función? La función tendría que ser struct rect y el nombre de la función. Ahí hay un punto donde las estructuras vienen en auxilio nuestro para poder resolver esto de cómo devuelvo cosas que son más que un solo valor. ¿Sí? También podemos hacerlo con punteros, esa es otra historia. Pero en este caso yo puedo devolver una estructura. ¿Y una estructura cuántos componentes tiene? Todos los miembros que se me haya ocurrido poner en su declaración. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, C no tiene, más allá que tenga una librería para hacer eso, pero el lenguaje, por su definición,
básica, o sea, es palabra reservada, no tiene un tipo de dato fecha, hora, digamos. Y por ende tampoco tiene la posibilidad de ser aritmética con las horas y las fechas. Yo no puedo conocer, por lo menos en forma directa, el intervalo de tiempo, la cantidad de segundos, la cantidad de minutos que transcurrieron entre dos fechas y horas determinadas. ¿Eso significa que no lo voy a poder hacer en mis programas? No, lo puedo hacer con estructuras, y de hecho se hace con estructuras. ¿Se entiende eso? Entonces, la estructura, como concepto, nos abre un mundo bastante más rico en manejo de abstracciones. Bueno, nosotros tenemos una práctica bastante importante, práctica digo en términos de ejercicio propuesto para el laboratorio, bastante grande con estructuras, porque son muy importantes las estructuras. Cuando programemos los micros van a ver de que se usan a mansalva las estructuras, pero una cosa básica es el manejo de fecha y hora. El manejo de fecha y hora se lo hace con una librería que lo implementa a través de estructuras. Tampoco puedo comparar una estructura con otra, es decir, yo no puedo poner dentro de un if struct rect R1 igual struct rect R2. Eso no lo puedo hacer. No es válido. Sí puedo tener una función que compare dos rectángulos, pero tengo que hacerla. Entonces pueden hacerse un conjunto de funciones que manejen rectángulos. De hecho, hay un ejercicio en la práctica que hace eso con polinomios, ¿no? Que también, polinomio es algo para lo cual no tengo un tipo de datos en C. ¿Cómo representa un polinomio? Bueno, con una estructura, van a ver, en ese ejercicio que está propuesto en la práctica, incluso está resuelto, de que se usa una estructura para eso. En C eso lo resuelvo con estructuras y lo puedo resolver de tal manera de que me permite implementar funciones para sumar polinomios, para restar polinomios, para hacer un producto de polinomios o para hacer un cociente de polinomios. Sí, clarísimo entender esta diapositiva en términos de lo único que puedo hacer es todo lo que sea copia y asignación, obtener la dirección y acceder a sus miembros. Acceder significa tanto leer el valor de cada uno de sus miembros o modificar el valor de cada uno de esos miembros. Por ejemplo, si ustedes quieren transformar ese programita del que veníamos hablando de puntos y polígonos en el espacio euclidiano en una cosa tipo Tetris, van a necesitar que los rectángulos se muevan. Bueno, son cuadrados, no son rectángulos. Bueno, ¿cómo lo mueven? ¿Cómo mueven un cuadrado, por ejemplo? Y cambiando las coordenadas, ¿no? Bueno, eso lo pueden hacer con estructuras, accediendo a sus campos a través de la operación punto. Esto es todo lo que se puede hacer con las estructuras. Vamos a ver que usado creativamente nos da una flexibilidad muy grande y ese concepto que nosotros teníamos en el problema que queremos solucionar aparece claramente manejado a través de una librería de funciones. ¿Alguna pregunta con esto? Es importante que tengan en claro estas reglas porque cualquier cosa que uno intente hacer con una estructura va a ser marcada con un error, como error por el compilador, pero además es un error conceptual, ¿no? Bueno, a ver quién vino hasta ahora. Bueno, fíjense, ¿cómo juegan las estructuras en las funciones? Acá hay un ejemplo claro. Acá hay una función que crea un punto. Es decir, fabrica una estructura, o sí, bien digo, la fabrica, y devuelve esa estructura, y nosotros solo le damos para hacer eso las coordenadas de ese punto. Fíjense, muy sonso lo que hace. Yo le doy x e y como argumentos para la función, y fíjense lo que dice acá.
La función se llama crea punto y lo que devuelve es esto que está acá, una estructura punto. ¿Se entiende? Dentro de una función. Decía en la diapositiva anterior de que dentro de las operaciones legales para una estructura, admitidas para una estructura, está la de ser retornada como valor de retorno de una función. Bueno, esta función, por su declaración y por su cuerpo, digamos, lo que hace es retornar un punto, una estructura punto. Crea una estructura punto temporaria, le pone el valor de X al miembro X, le pone el valor de Y al miembro Y, y retorna esa estructura. Como el retorno es por copia, ningún problema. Ustedes llaman a crea punto, entonces ya eso les va a crear puntos en el espacio euclidiano. No hay conflicto acá lo que decía, bueno, de alguna manera está usado X y parecería que hay una ambigüedad. ¿A cuál X me refiero? No hay ninguna ambigüedad porque este X es el argumento y este X está relacionado por el punto que está acá a la estructura ten. Bueno, entonces yo puedo programáticamente, por ejemplo, yo podría pedirle X e Y en un programa hipotético que estuviese haciendo y permitirle al usuario pedírselo por teclado, digamos, que me diga dónde quiere que cree los puntos, ¿no? Y ir creándole puntos en la pantalla a gusto, ¿no? Fíjense, acá hay un ejemplo ya desarrollado con las dos estructuras que definimos antes. No me voy a detener mucho en el código porque quiero aprovechar estas 2 horas que vamos a tener y no detenernos a analizar código, pero en este ejemplo lo que ustedes tienen es la utilización de 2 estructuras que fueron las que creamos en diapositivas anteriores y una función que fue la que creamos en el punto anterior, ¿no? Incluso hay una determinación del punto medio de un rectángulo, digamos, ¿no? Bueno, después véanlo el código ustedes, es muy sonso. Acá tienen otro suma punto. Esto sería una función que, fíjense, toma 2 estructuras y devuelve otra. Porque en realidad lo que hace es como sumar 2 puntos. No tiene tanto sentido sumar puntos en el espacio euclidiano, pero bueno, ponele que sí. En esta función, tanto los argumentos como el valor de retorno son estructuras. Bueno, estos ejemplos de código, mírenlos, está en esta presentación, por supuesto, está en el campus. Yo accedí a la presentación a través del campus y bueno, va a estar está en la grabación que les puse la semana pasada y va a estar en la grabación que estamos haciendo ahora. Una cosa, las estructuras ocupan como mínimo el tamaño de todos sus miembros sumados. Hasta ahora vimos ejemplos muy chiquititos, o sea, una estructura punto que tiene 2 enteros, una estructura rectángulo que tiene 2 estructuras punto, o sea que ya son 4 enteros si ustedes quieren. A veces puede ser un poquito más, no es correcto decir siempre el tamaño de una estructura es la suma de los tamaños de cada uno de sus miembros, porque a veces para optimizar la velocidad de ejecución el compilador utiliza una cosa que se llama padding, que es agregarle un poquito más de tamaño para que coincida con un bloque de memoria. Bueno. Entonces siempre tengo que usar sizeof si quiero saber exactamente cuándo ocupo una estructura. Pero bueno, el punto es, si yo en vez de manejarme con puntos, con rectángulos, me manejo con cosas bastante más complejas y hay utilización de estructuras en cosas realmente muy complejas, la verdad es que puede que una estructura ocupe un espacio muy grande en memoria, ¿no? Entonces, pasarlas, como les mostré, es decir, por copia, a veces es un tema que consume memoria, que demanda más tiempo,
digamos, no es del todo conveniente. Y sobre todo duplica las cosas. Si uno tiene, no sé, una estructura que ocupa 500 bytes o 1500 bytes, bueno, en una PC no significa nada, en una plataforma de microcontroladores significa mucho, entonces si yo la duplico y tengo una forma de no hacerlo, la verdad que no estoy siendo todo lo correcto que debería hacer. Debería tratar de que utilizar un mecanismo un poco más inteligente para no duplicar cosas inútilmente. Entonces, a veces lo que se hace en las funciones que manejan o que necesitan manejar estructuras es simplemente pasarles la dirección de donde está esa estructura en memoria. Es lo que todos conocemos como paso por referencia. ¿Qué le paso? Un puntero. De vuelta, ¿qué es un puntero? Un puntero es nada más que una dirección de memoria. Con una particularidad, lo que le voy a pasar va a ser la dirección de memoria de estructuras que son las que la función tiene que manejar. Entonces, si yo quiero pasar argumentos o quiero manipular, digamos, de cualquier forma, estructuras sin tener que generar copias a cada paso que doy, los punteros se utilizan muchísimo. ¿Y cómo es la declaración de un puntero de estructura? Esto que está acá. Struct.pp. Esto sigue la misma regla que los punteros a cualquier otra variable. O sea, utilizando el método chino, como les decía, arranco el punto y coma, y esto dice, si yo lo leo de derecha a izquierda, pp es un puntero a una estructura punto. Profe, no sé si se me tildó, pero estoy viendo una diapositiva anterior, ¿puede ser? A ver, Sí, yo también. dame un segundo. Ahí Está está, ahora sí. compartiendo. ¿Ahí la ven? Sí, ahora sí. La que está viendo es estructuras y punteros. Está viendo Sí. una diapositiva que dice estructuras y punteros. A ver si. ¿Ahí están viendo la misma? Sí, sí, ahí se actualizó bien ya. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, entonces, ¿está claro esto? Las estructuras yo las puedo pasar por copia, como pasan todas las variables en C a las funciones, y tanto como argumento o retorno, o las puedo pasar por referencia si uso punteros. ¿Cómo se usan punteros de estructura? Como se usa puntero a cualquier cosa. Con una declaración de una variable donde acá pp va a ser un puntero a una estructura. Bien. Bueno, obviamente, como en cualquier uso de punteros, si pp apunta a una estructura, punto, asterisco pp es la estructura, porque en definitiva este operador lo que hace es desreferenciar. Y bueno, si hago esto que está acá, pp paréntesis punto x y asterisco pp entre paréntesis punto y, es lo que está entre paréntesis es la estructura, el punto es el operador de acceso de los miembros, y acá con esta construcción así puedo acceder. Vamos a ver de que hay una forma más directa de escribir esto, que es simplemente una cuestión puramente, digámosle así, sintáctica, ¿no? Pero bueno, el ejemplo de utilización de esto está aquí abajo. Los paréntesis son necesarios simplemente por un tema de precedencia de los Profe, operadores. creo Sí, que usted está hablando de algo que nosotros no estamos viendo. Estamos viendo de vuelta la diapositiva de estructura y punteros. ahora, porque Ahí tiene el sí. mismo título. Sí, pero no, es como que la mostró por un ratito esa de ahora y después siguió hablando de la misma, pero se volvió Bueno. atrás, por eso. A ver. Ahora se está Lo, viendo. lo que ustedes ven ahora dice el primer punto, si pp apunta a una estructura punto. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a dejarlo ahí, a ver.
lo van a ver un poquito más chico, pero bueno, de todas maneras también en una pantalla más o menos se puede leer, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo de esto, ¿no? Con un printf, dice por qué los paréntesis son necesarios, básicamente por una cuestión de precedencia del operador. Hay una forma más sencilla de usar los punteros de estructura, porque se usan mucho. Entonces, dentro del lenguaje C se definió un operador distinto, que es esta flechita. Esta flechita se fabrica con el menos y el símbolo mayor. Si P es un puntero de una estructura, entonces P, el operador miembro de una estructura, se refiere a eso. Entonces, el mismo ejemplo que antes hacíamos con paréntesis, en la diapositiva anterior con paréntesis, ahora lo podemos hacer con este operador de desreferencia, que solo se puede aplicar si lo que está a la izquierda del operador es un puntero y lo que está a la derecha es un miembro de la estructura apuntada por ese puntero. Esto que ustedes tienen acá, que yo les estoy remarcando, muestra cómo pueden usar ese operador. Es simplemente una forma abreviada, digamos, y simplificada de esa notación. No es nada distinto. Simplemente es una forma más clara, si ustedes quieren, de representarlo. Eso lo vamos a ver muchísimo, ¿no? Ahora, ahí pasó de diapositiva. Ejemplo con añadimiento, tiene que decir. Sí, pasó. Bueno, toda esta parte del código la voy a saltar directamente porque quiero ir a la parte conceptual. Todas estas cosas las van a ver en laboratorio y estos ejemplos, bueno, la verdad que estaría bueno que ustedes los miren, cuando estudian esto, traten de ver ese código y de entenderlo y de preguntar, digamos, preguntar en las consultas. Recuerden que nosotros también hacemos consultas virtuales con un horario pactado, así que eso siempre lo pueden tener a mano, ¿no? Acá hay una cosa muy importante que quería mostrarles. Los inicializadores, por ejemplo, fíjense esta declaración que está acá, que es muy particular. ¿Qué dirían que declara eso que yo subrayé en azul? ¿Qué se les ocurre que declara? ¿Qué variable está declarando? O específicamente, ¿qué es S? Una estructura con campos de enteros y de cadena de caracteres. Yo diría que está cerca, pero no es exactamente eso. Fíjate que tiene dos corchetes. En C, cuando vos tenés dos corchetes, ¿para qué lo llaman los corchetes? Para representar qué cosa. Un arreglo, ¿verdad? Un vector de cosas, un arreglo, digamos, ¿no? Bueno, ese es un arreglo de estructuras. O sea que ustedes también pueden tener arreglos de estructuras. Ese es un arreglo de estructuras y lo que tiene una lista de inicializadores. Ahí, dependiendo de la estructura, tienen, bueno, como student fue declarado en la otra. Voy a pasar a la otra diapositiva. Student, ven que tiene, acá está declarado student. Tiene dos miembros. Un miembro entero que es ID y una cadena de caracteres que es el nombre. Bueno, si yo paso a la siguiente, fíjense de que acá hay este arreglo de estructuras tiene tres estructuras. La 101, la 102, la 103, que tienen estos nombres y estos ID como inicialización, ¿no? Cuando yo tengo varias inicializaciones, se van asignando secuencialmente al elemento 0 del arreglo, al elemento 1, al elemento 2 y así a la cantidad de elementos que tenga el arreglo. Acá sabemos que tiene 3 porque la lista de inicialización tiene 3. No dice acá S de 3. Pero yo lo puedo adivinar, digamos, entre comillas, porque la lista de inicialización tiene 3.
Bien, esta es una forma, digamos, de poner un valor inicial, ¿no? Bueno, hay algo que todavía simplifica más el uso de estructuras y que nos permite transformarla directamente ya en un tipo de datos sin la palabrita struct, que es el operador typedef. Typedef es una palabra reservada del lenguaje C que define un alias. Yo, por ejemplo, si no me gusta el int, yo puedo poner typedef int longitud. Entonces yo empiezo a usar para determinadas cosas que manejo en mi programa, que son específicamente longitud de cosas, en la declaración, la palabra longitud como un tipo. Entonces, este typedef me dice, acá, fíjense, primero puse typedef int longitud. Esto es un alias, dice, longitud es un alias de int. Entonces, le dice al compilador, donde encuentres longitud, reemplazarlo por int. Entonces yo después puedo declarar, acá como está puesto en esta parte de la diapositiva, dos variables que son longitudes. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no le pongo entero y me dejo de joder? Sí, está bien, pero si vos querés tener cuando lees el código, querés tener siempre presente de que eso refiere a una longitud, puede ser muy útil utilizar longitud como un tipo de datos. Aquí no estoy introduciendo ninguna cosa nueva, simplemente estoy introduciendo un alias, simplemente. Me llamo Oscar Alberto de las Mercedes del Corazón de Jesús no sé cuánto, y me dicen Cacho. Entonces todo el mundo dice Cacho, porque obviamente es bastante más cómodo. Acá lo mismo, bueno, todos sabemos que len y maxlen son longitudes. Bueno, el typedef yo lo puedo aplicar, por ejemplo, fíjense, char asterisco, lo puedo asimilar a la palabra cadena. Ustedes han usado cadenas que son una apuntadora a caracteres, ¿no? Bueno, es un sinónimo para algo que es un tipo fundamental o un tipo puntero, digamos, un puntero a algo, y que yo lo puedo usar en cualquier cosa, en lo que yo quiera. P es una cadena, en realidad es una apuntadora a caracteres, esto también, todo esto que está acá es una cadena. Esto es un int. Es decir, typedef sirve para introducir un alias. ¿Cómo nos va a ayudar typedef en las estructuras? En vez de poner struct rect siempre, yo podría poner typedef struct rect rectángulo. Fíjense. Acá hay un ejemplo con estructuras. Acá hay una estructura teléfono, ¿no? Que es nombre y número, como sería el de una agenda, digamos, ¿no? Los contactos del celu. O lo podrían hacer más completos, pero muy, muy sencillo, solo el nombre y el número de la persona, ¿no? Pero yo acá pongo typedef y le pongo teléfono, ahí está en inglés, podría ponerle teléfono. Entonces, acá en el main, directamente cuando declaro algo que es una struct telephone, le pongo así, telephone index. Perdón. Ahí. ¿Se entiende? Es simplemente una forma de crear un alias que, de vuelta, el objetivo que tiene es que una persona humana, pueda ver con más claridad qué es lo que representa una variable. Entonces yo podría decir, bueno, index ahí es un número de teléfono asociado a un nombre, una entrada en la agenda, si ustedes quieren, ¿no? Bueno, pues mírenlo todo el ejemplo.
de vuelta no vamos a tener a explicar un programa, sí me importa el que el typedef sirve mucho con las estructuras para, no solo para ahorrarnos de escribir struct tal cosa, sino para reemplazar una declaración que puede, a lo mejor, dificultar un poco más la lectura de un código fuente y entender qué dice el código fuente, como por ejemplo, está acá. Esto está en el ejercicio de la práctica. Fíjense, un polinomio está declarado como una estructura que no tiene nombre, pero tiene la palabrita typedef adelante y tiene la palabrita polinomio al final. Entonces, después, yo en un programa, por ejemplo, en este pedazo de código que está acá, tengo una función, crea polinomio, a la cual le doy un número, un orden para establecer el orden del polinomio, y me devuelve un puntero a polinomio. ¿Y qué es un polinomio? Todos sabemos lo que es un polinomio. Ustedes me dirán, bueno, pero también no es que te ahorre mucho, porque podría poner struct polinomio. Está bien, sí. Pero también apunta en el sentido de que el código sea un poquito más claro, que tenga las definiciones necesarias y que esas definiciones, aún antes de que yo revise la lógica del programa, me den una pista de qué es lo que están intentando representar. Typedef es un mecanismo solo para declarar un alias. Solamente hace eso. No introduce un tipo nuevo, no les crea nuevos tipos de variables, no les crea una variable, solo define un alias. ¿Pero para qué sirve un alias? Para que yo lo pueda leer como humano que está revisando un código, y eso nos va a pasar cada vez más. Específicamente, no me canso de repetirlo, cuando estamos viendo cada vez más código hecho por los modelos de inteligencia artificial, cada vez más vamos a tener código que no hizo ninguna persona, y bueno, a ver si logramos que, en general lo hacen, que sea también legible. Vamos a tener que entender código, y código que nosotros no hicimos, porque si queremos que el programa funcione bien, lo vamos a tener que revisar. Entonces, esto es un typedef, es un elemento más que me da el lenguaje para simplificar la representación de, en este caso sí, nuevos tipos, porque en definitiva yo definí una estructura que representa un polinomio. Entonces acá tengo una función que devuelve un puntero a un polinomio, acá tengo en esta setCoef una función que recibe como uno de sus argumentos un puntero a un polinomio. Simplemente el typedef me sirve para que todo eso sea más claro. ¿Se entiende esto? O sea, punto central, typedef es simplemente la definición de un alias, pero ese alias me sirve a mí para que las cosas sean un poco más claras en el código. Acá estamos leyendo muy poquitas líneas de un código muy sencillo para entender cómo es esto, pero cuando uno está leyendo un programa de verdad, las líneas son mucho más, la complejidad es mucho más grande. A ustedes les puede pasar con cualquier programa de la práctica. Hacen cualquier programa de la práctica de laboratorio y van a ver de que las líneas empiezan a, o sea, la función, todo, mete complejidad. Entonces, bueno, esto ayuda, ¿no? Bien. Cuando uno declara una estructura, por ejemplo, cuando uno declara una estructura como está acá, esto, reserva eso, cuando se compila, lo que produce el compilador es un código que reserva espacio para una estructura del tipo telephone, digamos, ¿no? O sea, para contener un puntero y un entero. Bien, todo bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo uso punteros? Cuando uso punteros, a ustedes ya les habrá pasado, y creo que sí, lo
lo hicimos en la última clase presencial de teoría que tuvimos, hay circunstancias donde uno no tiene la memoria asignada y necesita asignar memoria. Vimos en su momento la función malloc, digamos, que me permitía recibir una cantidad de bytes, digamos, que están además en las clases grabadas de arquitectura, etc. Esas funciones, tanto malloc como calloc o realloc, son tres funciones de librería a la cual le pedís espacio para una determinada cantidad de cosas, que pueden ser bytes o estructuras o lo que fuere. Y bueno, trata de obtener memoria para reservarlo y devolverte un puntero a ese área de memoria que consiguió, digamos, ¿no? Bueno, hay casos donde, por ejemplo, la representación del polinomio, donde no tengo la memoria, la tengo que pedir en cada momento cuando creo el polinomio. Básicamente, eso tiene que ver con una cosa que charlamos cuando hablamos de estas funciones. Imagínense de que yo hago una versión de polinomios distinta a la que mostré acá. Distinta de esta. Esto que está acá. Fíjense que si yo me pongo a calcularlo con la posibilidad de algún mínimo error en el tamaño, yo diría que eso ocupa el tamaño que ocupa un entero, que digamos puede ser 4 o 8 bytes, depende de la representación de los enteros en la plataforma que esté ejecutando este programa, y después, generalmente son 8 bytes para representar un doble, ¿no? O sea que, supongamos, en el peor de los casos son 16, o un número no demasiado grande de bytes. Todo para representar un polinomio. ¿De qué orden? Cualquier orden en esta definición. No hay una limitación. ¿Puedo representar un polinomio de orden 1000? Sí puedo. ¿Por qué puedo representarlo? Porque esto que está acá, si ustedes se ponen a ver, dice doble asterisco. Quiere decir que coeficiente un puntero a números dobles. En realidad esto va a ser un vector que contiene el coeficiente de cada potencia del polinomio. O sea, el A0, ¿se acuerdan cómo era un polinomio? A0 por equal a 0 más A1 por equal a 1. O sea, la sumatoria desde 0 hasta n de A sub i por x a la i. Eso es un polinomio. Bueno, depende del n. Si tiene 1000, si n es 1000, yo voy, en el peor de los casos, voy a tener que guardar 1000 coeficientes. Obviamente no lo voy a hacer en los 16 bytes que ocupa esa estructura. No, porque voy a tener alojamiento dinámico de la memoria. Entonces, en esos casos, voy a tener que usar asignación de memoria. Bueno, hay ejemplos, y vamos a desarrollar ejemplos en la práctica, para asignar esa memoria en forma dinámica cuando yo sé cuál es el orden del polinomio. La función crea polinomio, que está en el ejemplo que está propuesto en la práctica, que está resuelto también, crea algunos polinomios de ejemplo y lo que se le da es un arreglo que tiene todos los coeficientes. Entonces, eso le permite armar el polinomio, pero para armar el polinomio van a necesitar asignar memoria, que es lo que van a ver en la práctica. Eso es un ejemplo de asignación variable de memoria, que bueno, de alguna manera junta este tema con el otro, ¿no? Bueno, acá tienen, digamos, desarrollado eso claramente, que no nos vamos a ir, son ejemplos del problema 5, digamos, de la práctica también, matrices, lo mismo con el 6. Vamos a hablar de otro tema que quiero, para aprovechar bien la clase de hoy y no quedarnos atrás. Hay otro tipo de dato compuesto que se llama unión. Una unión es algo que parece sospechoso, es sospechosamente parecido a una estructura, pero no es lo mismo. Si fuese lo mismo no tendría sentido
tener dos cosas distintas para representar la misma cosa. Una unión es una especie de compartimiento, digamos que es como una heladera. A principio de mes está llena de cosas y a fin de mes solo tiene un limón sin exprimir. Pero siempre tiene el mismo tamaño de la heladera, ¿no? Bueno, unión es eso. Es una variable que puede contener distintos objetos de distintos tipos y tamaños. Ahí hay una aclaración muy importante que está acá. Dice, en momentos diferentes. En realidad, la metáfora de la heladera no es tan así, porque la heladera tiene bueno, digamos, podría ser mejor. Es la que se me ocurre en el momento. ¿Cuál es el punto de la unión? Permite que yo, dentro de un área de almacenamiento fija, pueda representar distintos tipos de variables. Sin que eso tenga que ver con la plataforma donde está trabajando, ¿no? Una cosa para la cual se usan mucho las uniones es para tomar algo que tiene, por ejemplo, una representación determinada, como yo les digo, denme el byte más significativo de una variable int. Imaginen esto. Int a igual a 5. Y les digo, denme el byte más significativo. Supongamos de que estamos trabajando en una plataforma que usa 8 bytes para representar un int. O 4, vamos a hacerlo más fácil. Bueno, ustedes pueden usar una cosa que son los desplazamientos, ¿no? El desplazamiento a la derecha puede hacer que le mueva lo desplazan la cantidad de bits que quieren correrlo hasta que el byte más significativo esté en la posición inicial, o sea, la de menor orden, y después hacen un AND y me dicen cuánto vale, ¿no? Eso significa varias operaciones. En una unión se puede hacer, digamos, sin hacer mayores operaciones. Vamos a ver cómo es esto. Las uniones tienen los mismos operadores que las estructuras, o sea, el punto y la flechita. O sea que yo puedo usar el nombre de unión, punto, y el nombre de un miembro, o un puntero, una unión y flechita miembro, ¿no? Igual que una estructura. Yo puedo hacer que una unión contenga cualquiera de los tipos de la estructura. Siempre, claramente, para que sea coherente, uno cuando lee el contenido de una unión, debería leer el tipo de dato que fue el último en escribirse. Bueno, acá tienen un ejemplo, ¿no? Fíjense, esta unión data que está acá tiene un entero, un float y un string de 20 caracteres. ¿Qué tamaño se les ocurre que tendría esa unión? Sumo los tamaños de los tres. No sumo los tamaños de los tres. Tiene el tamaño exacto para contener al más grande de los tres. ¿Y cuál es el más grande de los tres? La string, porque tiene 20 bytes. 20 bytes supera lo necesario para representar un número de puntos flotante y lo necesario para representar un entero. O sea que si yo aplico el operador sizeof a una unión del tipo data, me va a dar 20, o bueno, si tiene padding podría llegar a dar algún número cercano a 20, pero no va a dar ni 4 ni 8. Y fíjense cómo se usa. Si yo quiero usar esto para poner un entero, hago esto, data.i igual a 10. Y si yo hago un printf en ese momento, me va a mostrar un 10. Después hago data.f
igual a 220.5. Eso es un número real, se representa en un flotante. Esto pisa lo que había, no está en otro lado. ¿Se entiende la idea? Pisa la representación anterior. Si yo pongo print data.f, me va a imprimir correctamente 220.5. Ahora, si yo pongo printf data.i, no va a ser ni 10 ni 220.5, va a ser otra cosa. Concretamente es un truncamiento, digamos, de los bytes que corresponden al flotante, ¿no? Acá también hay una asignación de un string, digamos, a ese arreglo de caracteres que tengo, y un printf. De vuelta, si yo hago esto y realmente utilizo la unión como corresponde, es decir, como corresponde, lo último que metí en la unión fue este string C programming, cuando imprima ese miembro de la unión, me va a dar esto. Ahora, si yo altero el orden, me va a dar cosas diferentes. ¿Esto para qué sirve? Dirán ustedes. Bueno, primero sirve para ahorrar espacio. Acá en el ejemplo no se ve mucho la relación entre las tres cosas, pero hay muchas veces donde uno puede estar interesado en algo que tiene información completa o en una parte parcial de esa información. Cuando veamos la parte de micro, ustedes van a ver que se usa mucho el establecer campos dentro de un registro, y ahí uso la palabra registro en términos de un dispositivo, o una parte de la arquitectura del microcontrolador que es capaz de representar una cantidad de bytes, ¿no? Y que esos bytes están mapeados de manera muy particular. Eso lo vamos a ver, lo vamos a usar intensivamente. En ese caso, manejar una unión nos puede llevar a manejarlo con bastante tranquilidad, sobre todo cuando uno lee valores, ¿no? Lo importante es, si yo hago las cosas en el orden en que está dado acá, es decir, si accedo al miembro que quiero acceder, siendo que fue el último modificado, los resultados van a ser coherentes. Si no, van a ser una parte de lo último que escribí en la unión, ¿no? Se usan bastante, bueno, ese ejemplo. Esto tiene una cuestión que es esencial. Nosotros siempre tenemos que tener claro qué es lo que tenemos en la unión cuando vamos a sacar. O sea, si yo tengo, no sé, un string, quiero sacar un entero, voy a obtener medio que verdura. Si hago eso, y hay un ejemplo clarísimo, a veces se dice, bueno, hay un problema específico que, digamos, creo que está en las preguntas de las autoevaluaciones. ¿Cómo haces para conocer los bytes que forman los bytes que conoces, los bytes que forman un entero sin usar desplazamientos? Bueno, lo hace con una unión, digamos, ¿no? La verdad es que, bueno, tienen esas características especiales, digamos, la aplicación práctica la vamos a ver en el laboratorio, y como dato final, solo la puedo inicializar cuando lo declaro, inicializando el primer miembro declarado, ¿no? Después le puedo poner el nombre que quiera. Bien. Fíjense el ejemplo acá que está. Acá está, en este ejemplo me detengo, a pesar que dijimos que no íbamos a estar interpretando código, pero una forma de usar mal una unión. Tengo la misma unión del ejemplo anterior. Acá la declaro, digamos, esto crea una unión del tipo data. Le pongo el valor 10 ahí, 225 a F y C programming al string. ¿Qué pasó acá cuando se ejecutaron estas tres?
una cosa pisó a la otra. O sea, primero tenía un 10, pero después vino el 220.5 y lo pisó porque estableció la estructura necesaria para un flotante encima de lo que yo tenía, que era un entero. Y cuando le meto el C-programming, eso pisa todo más todavía. Fíjense, después hay 3 printf en orden, el data.i, data.f, data.string. Acá tienen los resultados. O sea, me da un entero que no tiene la más mínima relación con 10, un número de puntos flotante que, bueno, más lejos no podía estar de 220.5, y el data.string me da bien. ¿Por qué me da bien? Pues fue lo último que escribí. ¿Se entiende? Entonces, las uniones son como estructuras colapsadas en sí mismas. Para usarlas tengo que tener precauciones, ¿sí? Bueno, esto también hay ejemplos en la práctica. Las uniones tienen las mismas limitaciones en cuanto a operaciones que se pueden hacer que las estructuras, en eso no cambia. Bueno, ahí está el ejemplo que les decía de sistemas embebidos. Hay un ejercicio, pero yo quiero ir a algo. Estos ejemplos se los recomiendo que los miren y que si no entienden, pregunten. Vamos a ver una cosa que sí usamos mucho en la parte de máquinas de estado y de microcontrolador, que son las enumeraciones. También se usan en los menús, cuando uno hace un menú con números, ¿no? Dice 1 para iniciar la simulación, 2 para grabar, bueno. Una enumeración en la lista de valores enteros constantes. Y está representada por la palabra clave enum. Enum es una palabra reservada del lenguaje que introduce un nuevo tipo de datos. Estos realmente introducen un nuevo tipo de datos, pero esos tipos de datos siempre son enteros. Pueden ser enteros positivos o negativos, pero son enteros y constantes. Entonces, por ejemplo, en C no está declarado el tipo booleano, el valor 0, 1. Yo tengo que representarlo, digamos, mediante algo que generalmente es una enumeración. Fíjense, enumeración boolean. Y acá está declarada la enumeración. Tiene dos componentes, no y yes. Hay una regla que tiene el lenguaje C que dice, bueno, si vos no le pones un valor al primer valor de la enumeración, ese valor es 0. Y el que sigue es el anterior más 1. O sea que esto es 0 y esto es 1. ¿Eso por qué pasa? Por definición. El compilador está hecho así. Los que inventaron el lenguaje, Kernighan y Ritchie, decidieron que fuese así. Entonces, si en vez de 2 tiene 20, supongamos que lo haga con los meses, en un meses, enero, febrero, marzo, abril, bueno, en enero va a ser el 0, febrero va a ser el 1 y así. Por ahí no sirve tanto porque la numeración de los meses siempre empieza en 1, yo puedo ponerle inicialización. Yo puedo ponerle valores específicos a cada uno, que es lo que está acá. Bueno, acá, fíjense, este ejemplo. Meses. Enero igual a 1. Febrero no dice cuánto vale, pero vale enero más 1. Marzo vale febrero más 1 y así. Entonces, esto fuerza que la numeración empiece en 1. Yo también puedo hacer que cada componente de la numeración tenga un valor específico, como en este de los caracteres de escape, ¿no? O de el ejemplo que está aquí abajo, de las velocidades de transmisión en una línea serial. Eso está en uno de los ejercicios. Es muy importante que, como estos van a ser usados como constantes globales simbólicas, en enumeraciones distintas tienen que tener nombres distintos. Yo podría poner define n1. Entonces, bueno, ya sé que cuando aparezca la palabrita n, el compilador
la letra EN, el compilador va a interpretar de que eso hay que poner un 1, ¿sí? Pero tendría que ser una lista de defines, y bueno, esto de alguna manera es un poco más prolijo. Y después puedo usar, fíjense, en un month o meses, m igual n, ¿no? Entonces, m es una variable del tipo enumeración meses. Es algo que vale enero o febrero o marzo o abril, ¿sí? ¿Está? Si yo esto lo sumo con typedef, lo que puedo hacer es crear un nuevo tipo de variable, que en este caso no son variables, son constantes, pero luces para autos que pueden ser rojo, amarillo y verde, ¿verdad? Un uso del typedef que recordamos es un alias, y la definición de enum, ¿verdad? Bien, esto se usa muchísimo en numeraciones. Bueno, hay estructuras usadas con las uniones, que de alguna manera, fíjense, dentro de una estructura yo puedo definir una enumeración, una unión. Bueno, estos son ejemplos que están por todos lados. Me interesa ir a esto antes de terminar porque no nos queda mucho, nos quedan 15 minutos y esto sí es quizás un poco más importante del otro, que es bastante trivial. Nosotros en los microcontroladores vamos a usar mucho bits. Es decir, ustedes están estudiando electrónica, en electrónica manejamos bits. ¿Por qué? Porque con un bit podemos prender un LED, un bit adecuadamente conducido hacia una salida. Con un bit podemos leer si un pulsador está apretado o no, con ese bit conectado correctamente a un pin de entrada del micro, ¿no? Y a veces, no a veces, sino en todo lo que venimos viendo de C, no hay nada que sea más chico que 8 bits. O sea, lo más chiquito que vimos fue un char, que podemos decir que ni siquiera es, en los compiladores C actuales, es 8 bits, es 16. Lo cual, digamos, a nadie le importaba demasiado, pero cuando estamos hablando de software que precisamente tiene que manipular bits y donde el tamaño de las cosas sí importa porque uno consume memoria, o mejor dicho, uno tiene que cuidarse de consumir memoria sin una justificación muy precisa. La verdad es que tenía que haber una alternativa para poder manejar bits. Y esa alternativa existe en C a través de algo que se llama campos de bits. Dentro de una estructura, además de todo lo que ya sabemos que puede contener una estructura, que básicamente cualquier cosa, o sea, la estructura dentro puede tener una enumeración, una unión, un entero, un flotante, un carácter, un puntero, carácter, un arreglo, otra estructura, todo lo que venimos manejando hasta ahora puede caber dentro de una estructura. Bueno, hay un formato específico que me da el lenguaje, que forma parte de la definición del lenguaje C, que permite representar bits. Que ahí dice, cuando el espacio de almacenamiento es escaso, yo le digo, mucho más importante que lo que dice esa diapositiva. Cuando yo tengo que manipular bits, la única forma de manipular bits con cierta prolijidad, digamos, es a través de esta forma de declarar en una estructura campos que van a tener una longitud en bits determinados. Fíjense esto que está acá, ¿no? Dice, esto es una estructura, permisos. O sea, una estructura como las que empezamos a ver hoy a la mañana, ¿no? A primera hora. El typedef simplemente introduce un alias que es permisos T, digamos, ¿no? O sea, olvidémonos del typedef. Pero bueno, lo que yo tengo ahí subrayado en azul es la estructura permisos. ¿Qué tiene adentro? Dice, olvidemos esto que está acá. Unsigned int lectura. Si yo paro ahí, digo, bueno, lectura es un entero sin signo.
Eso significa unsigned int. O sea, no es un entero no negativo. ¿Sí? Ahora viene algo distinto. Vienen 2 puntos y un numerito. ¿Eso qué representa? Bueno, es la forma que tiene el lenguaje C para permitirles manejar una variable de 1 bit. O sea, lectura es una variable que puede contener 0 o 1. ¿Sí? Lo mismo escritura, lo mismo ejecución. ¿Cómo se logra eso? Mediante la magia que produce este operador con este numerito acá. El numerito que está a continuación puede ser cualquier número entero, positivo. ¿Sí? Podría ser 2, podría ser 4. Generalmente tiene que ser alguna potencia de 2, digamos, ¿no? 1 es 2 a la 0, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está dirigido a manejar campos de bit que pueden ser de 1 bit, de 2 bits, de 3 bits. En microcontroladores vamos a ver intensivamente el uso de esto. Entonces, muchas cosas están definidas como campos dentro de una estructura que permiten manipular bits. Esto es sumamente importante para específicamente lo que hacemos. Se usan otras cosas también, pero digamos, lo que hacemos en electrónica está, y en electrónica digital en particular, muy vinculado al manejo de bits. Obviamente, eso, toda la electrónica digital tiene que ver con manejo de bits. Un campo de bits es un conjunto de bits adyacentes, bits en términos de valores binarios, donde cada bit puede contener un solo dígito binario, o sea, un 0 o un 1, dentro de una unidad de almacenamiento que se define para la plataforma donde estamos trabajando, que se llama palabra. La sintaxis para eso está basada en las estructuras, lo que vimos recién, ¿no? Bueno, el ejemplo que les daba define una variable que se llama permisos T, que tiene 3 campos de un bit. Si ustedes hacen el sizeof de eso, no les va a dar 3 bits. Primero porque el sizeof les mide el tamaño en bytes. Y les va a dar más que eso. Lo que está en memoria, básicamente van a ser 3 unsigned. Pero ustedes lo pueden tratar como un bit, porque son 2 campos que definimos como de un bit. El número que está a la derecha del carácter de 2 puntos es el ancho del campo en bits, es decir, puede ser 1, 2, 3, lo que sea, ¿no? Todos son unsigned porque no tiene sentido declarar campos de bits como asignados, es decir, positivos o negativos. Y la forma en que yo accedo a cualquiera de esos campos es igual que el que uso para otros miembros de la estructura. Fíjense, acá tienen esto está tomado un ejercicio de la práctica, ¿ven? Que usa, bueno, una cantidad de campos de bit para representar el código ASCII de un carácter, digamos, para transmitirlo después en una interfaz serie, ¿no? Fíjense cómo se usa. Acá hay un ejemplo donde, bueno, se declara una estructura como la que vimos ahí adelante, en la diapositiva anterior, y acá tengo AS.C, AS.A.bit 0, fíjense, AS.A.bit 0. Y ahí le estoy poniendo un valor que en definitiva tiene, bueno, en la negación de algo, de vuelta, no vamos a aplicar el código, eso lo revisan, y si no lo entienden, van a una consulta, pero en definitiva esto es un ejemplo de utilización de los campos de bit. Fíjense que el acceso a un campo de bit es exactamente igual que el acceso a los campos de cualquier otra estructura, respetando los nombres. O sea, ¿por qué uso bit 0
bit 2, bit 4, básicamente, porque acá en realidad tengo una unión que tiene adentro una estructura. Entonces, tengo que poner el nombre de la unión, el nombre de la estructura y el nombre del campo, que es esto que vemos acá. ¿Sí? Entonces, y para redondear este tema, sobre el cual vamos a hacer práctica en la medida que podamos dar clase. Los campos de bits son muy útiles para la aplicación de esto en la programación de microcontroladores, por ejemplo, porque nos permiten manipular el mínimo elemento de información que nosotros usamos en la electrónica digital, que es el bit. Y puedo representar no solamente campos de un bit, sino que puedo representar campos de más de un bit, de 2 bits, de 3 bits, que en los microcontroladores son muy usados. Hay, por ejemplo, hay un campo de 3 bits que se usa para determinar las funciones de las patas del micro, que se llama MUX por multiplexor, y es un campo de 3 bits. Entonces nosotros lo podemos manejar con este concepto que introduce C dentro de todo lo que es el desarrollo de estructuras. Bueno, tienen una cantidad de ejemplos, véanlos. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se posiciona eso en la memoria, no nos vamos a meter en esto. Sí, en la utilización, y para redondear un poco el tema, solo se pueden declarar como algún tipo de entero, o sea, siempre son unsigned básicamente, ¿no? No son arreglos, no tienen direcciones, no puedo aplicar el operador ampersand para tener la dirección de un campo de bits, porque la memoria no direcciona bits, la memoria está armada con direcciones de palabras, y esas palabras pueden ser de 8, 16, 32 bits. Entonces, el operador ampersand lo puedo tener para la estructura o para la unión donde están contenidos esos bits, pero no para el campo específicamente, ¿no? Y bueno, normalmente se usan en uniones para representar y acceder a los registros de hardware. Bien. Bueno, no vamos a ir mucho más allá de esto. Vienen unos ejemplos que yo les recomiendo que los miren. Esta presentación tiene muchísimo desarrollo, no es para darla toda en clase, tiene 130 slides, pero es un material muy consistente para todo lo que es utilización de uniones, estructuras y campos de bits, ¿no? Por las condiciones particulares en que estamos dando clase este año, quería llegar con tiempo, digamos, y dentro del tiempo que nos dimos para esta clase, hasta este punto, y recomendarles que traten de hacer la práctica, traten de mirar los ejemplos, traten de, si hay oportunidades de ir a clase, y si hay oportunidades de hacer consultas, utilizar las consultas, porque eso les va a permitir aprender a usarlo, digamos. Básicamente, esto es una materia práctica, chicos. No. El objetivo de esta materia es entender cómo se programa. Si ustedes quieren programar, si ustedes quieren también poder analizar código, no se van a salvar de esas cosas por más que exista la inteligencia artificial y por más que eso evolucione hasta darnos terminadas todas las cosas, porque uno va a tener que analizar realmente si el producto que obtenemos hace lo que nosotros queremos. Entonces, como les dije en la primera clase, el objetivo de esta asignatura es eminentemente práctico. Aquí en teoría o los lunes, digamos, desarrollamos cosas que después se aplican en la práctica y hay que aplicar para resolver los problemas de la práctica, y uno aprende no mirando y leyendo 50.000 veces esta presentación de 130 slides, que sí, también conviene hacerlo, sino haciendo programas que utilicen estos conceptos. Así que bueno, ¿preguntas? No, profe. Bueno, si no hay preguntas, yo voy a salvar la grabación.
un segundo.